Muy bien. Entonces, como les decía, entonces el control del sábado, de las salas de 12, tiempo 3 horas, a partir de las 9 de la noche. Entonces, ¿qué estábamos viendo, digamos? Hubo comentarios que tengan, entonces estábamos viendo algunas cosas, estábamos viendo, digamos, un pequeño repaso, preguntas, repaso. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Digamos, la última clase, estábamos haciendo, digamos, estuvimos discutiendo un problema que no lo terminamos de discutir completamente, pero que les dije que lo iba a comentar. En este problema, si se recuerdan, teníamos, digamos, una corriente superficial de la forma J igual a 0, y pues metimos la T. Vamos a ver que esto tiene que ver, obviamente, con ondas que pueden generar este tipo de cosas, y ese cable hemos colocado un conductor, digamos, tenía una constante sigma, habíamos dicho, y lo que trataba de resolver era que estaba acá, entonces así, ocupé, digamos, para resolver este problema, plantear un problema, usamos una excepción, en este caso, tipo difusiva para el campo potencial magnético, de la forma mu por sigma igual a la potencial no de A. Para resolver este problema usamos coordenadas que se recuerdan de forma X, y Z hacia acá abajo en realidad, entonces y hacia allá y te he puesto al revés. Haber puesto entonces y hacia acá y hacia allá. Usamos obviamente la regla de la mano derecha, lo cual usamos para este tipo de cosas. ¿Ven ustedes por ahí a manos? Vamos. Un segundo para el borrador, pero vamos a borrar si no tenemos que borrar. Entonces, habíamos visto eso y a partir de eso, que nos daba, después de resolver las ecuaciones, sabemos que la superficie con la ley de Ohm, usando la ley de Ohm, les recuerdo, habíamos dicho que la superficie J es sigma por E, y esto por otro lado, entonces usamos, digamos, las potenciales, que son las sigma, que era menos de T la de A, y eso entonces nos daba información como de la superficie, lo que nos permitía encontrar soluciones de la forma de escribimos A igual que la dirección unitaria, porque A aumenta la dirección de J, que está en la superficie, y buscamos soluciones de la forma A y Z, por, en este caso, bueno, siempre en armónico, cuando acá, digamos, se calculaba con cuidado seno de omega t, y obviamente para que nos diera esta relación que está acá, había estado relacionado con una cuota, digamos, y además habíamos en alguna constante ajustar en el sigma, el J menos era parecido, y la dependencia en Z, decía en algunas constantes aquí, para buscar menos resultados, pero seno, me queda entonces menos coseno. Entonces, me queda que vale menos por acá. Así que menos aparece, digamos, uno partido por sigma, también partido por omega, y si esto va con θ cero, queda un cero con eso. Lo interesante fue más bien que resolvimos la ecuación para A, y para A cuando reemplazamos ahí, encontramos que había una ecuación muy simple de forma, reemplazamos esta forma, nos queda algo así como mu sigma omega, y ese omega buscamos soluciones de la forma I omega, pero que era más fácil, digamos, organizamos un poco este como departamento de T, eso nos dio un I por ahí, y muchas gracias. Y por eso entonces ahora nos dio A de Z, Z de A, y lo resolvimos, digamos, esta ecuación, simplemente buscamos soluciones de la forma exponencial, ese exponencial bajaba, un K cuadrado, como este imaginario, cada parte real y parte imaginaria, y lo importante era que encontramos que este A tilde, esencialmente, si reescribo mi solución, era, bueno, es algo constante, lo importante era la forma aislada, era exponencial de menos, raíz dijimos de que, factor de acá, nos queda un sigma omega, de 2, en la dirección Z, es la longitud de penetración, y es para de la forma I, la misma cosa, pero con parte imaginaria, así que I omega t, y nos queda una parte hacia acá, digamos, que es una onda en realidad llamada evanescente,
la forma mu sigma omega medios acá de Z. Eso más o menos habíamos encontrado. ¿Eso qué significaba? Eso significaba entonces que teníamos, digamos, esencialmente, no significa eso que cuando esto se ponía a oscilar, entonces teníamos una onda que penetra hacia acá, pero es una onda evanescente, es decir, que esto va decayendo de cero hacia acá. Entonces tenemos una onda evanescente. ¿Por qué? Porque desaparece. Y lo interesante era que la longitud característica de esta onda es cuando la exponencial se hace cero, y habíamos dicho que esa longitud característica de la fórmula, en este caso, raíz de 2 partido por mu sigma omega. ¿Ok? Hemos dicho eso que está ahí, y habíamos quedado una duda el compañero, que era que yo les decía acá, cuando uno tiene longitud de onda más pequeña, no penetra más. Pero el error o la confusión que hicimos fue que hizo el válido solo para obviamente eléctricos. En el caso de los conductores, el conductor es un gas de electrones y por lo tanto no importa cuál sea la frecuencia, las cargas se mueven con mucha libertad y en realidad no dejan que penetre, solo va a tener una pequeña región de penetración que tiene que ver con digamos, lo que llamamos, digamos, esta capa o piel de penetración. Entonces, vamos a usar que cuando uno tiene un conductor, que no es el caso eléctrico, veríamos que pasa propiedades distintas. Obviamente, el eléctrico, que le pasa es que va a tener algo de conductividad, sigma, pero muy pequeña, y obviamente tiene. Imaginamos que un conductor, entonces, en un conductor, las ondas no penetran, las ondas no penetran. Porque las ondas no pueden penetrar, aparece una capa límite que se llama piel de penetración, límite o piel de penetración. Y como vimos, la piel de penetración tiene exactamente eso, el resultado correcto, insisto, eso es para los conductores, y nos pusimos a hacer un análisis que era incorrecto, que era pensando en medio dialéctico. Por supuesto, eso fue lo que nos llevó a confusión. ¿Ok? No sé si esta vez está más claro para todos, pero entonces nos da eso. Y lo otro interesante que va a ser interesante en el futuro, porque si tengo una corriente, lo que vamos a ver es que en realidad podemos iluminar un conductor cuando prende una luz, y entonces cuando el conductor se ilumina para una luz, vamos a iluminar esa superficie, se ilumina esa superficie, entonces entra una pequeña componente de, digamos, de la luz que se va simplemente amortiguando porque es una onda evanescente. ¿Ok? Entonces, con todas las ondas no penetran, o si quieren penetran, pero son evanescentes. Entonces, lo otro es que vamos a poder definir también un conductor lineal o un conductor perfecto. Conductor perfecto, ¿cuál va a ser un conductor perfecto? Es aquel que no penetra nada. ¿Ok? Es decir, que sigma va al infinito. Es aquel que nos dice que un conductor que va a ser perfecto es que no hay penetración, digamos, que el campo esencialmente siempre queda sobre la superficie. Conductor perfecto, o menos esencialmente, matemáticamente, sigma es no muy grande la regla. Así que quiere decir que un conductor es perfecto. Así que hicimos que estaba ahí y también hicimos algunas cosas más. ¿Qué otra cosa más hicimos? Si esta parte clara, lo que hicimos fue, hablamos de, entonces quería hablar de ondas, pero para hablar de ondas, que no vamos a hacer hoy día, entonces vamos a introducir el concepto del vector de Poynting. Este vector que nos dice que esencialmente tenemos, digamos, ondas o energía que se irradia. Este es el que está ahí, que es por H. Ese vector de Poynting simplemente fue lo que hicimos, fue tomamos para el Maxwell, es decir, tomamos temas monopolos, después colocamos y simplemente colocamos la notación de Maxwell. Estaba pensando en el vacío. Entonces, tenemos esto está acá, y nos daba la ecuación simplemente que teníamos la ley de inducción, en el caso con el Faraday, y tenemos que por ecuación, entonces simplificada por Maxwell, entonces lo que hicimos fue, esencialmente lo que hicimos, pero fue que tomamos esta ecuación, la multiplicamos a este lado de acá, simplemente para sacar la energía por H, y esta acá la
buscamos por caso digamos, la energía, recuerden que la energía es D por E más D por H. Y entonces, para que nos veamos, porque está el signo cambiado, entonces lo que hicimos fue tomar esta ecuación 1 y ecuación 2, tomamos 1 y 2, y jugamos un poco. Entonces, al tomar estas ecuaciones, lo que escribimos que acá, por el lado acá, nos queda E plus H punto E menos E por rotor de H. Y eso simplemente, si lo escribe, pues, ahí, eso nos da, entonces, o lo que nos lleva para que no vamos a sacar una base de signo por ahí. O sea, eso simplemente acá nos queda esto del rotor de H. Al otro lado, en la ecuación entonces que nos queda, por la ecuación de menos de B por H más menos, menos, por supuesto, queda menos, entonces aquí por B, y entonces y nos queda el término de la forma más otra por B. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, hacemos un poco más. Simplemente lo primero que reconocemos que por acá, de rotones, nos dirá eso es simplemente el rotacional entonces, la rotacional es divergencia de X-H. Entonces, la divergencia de los productos es la divergencia, digamos, de uno después del otro, o menos quizá, ¿correcto? Y por otro lado tenemos energía, y por lo tanto también si quieren esto que nos da más. Por lo menos si tenemos ese signo, exolección más, de todas maneras lo tenemos acá en nuestro resumen abajo de propiedades, digamos, hasta busquemos la divergencia de un rotor. Acá está, entonces fíjense, el F me queda entonces primero el rotor del F, y después el G tal como lo escribí ahí, así que eso está correcto. Y por lo tanto, que nos da, lo paso hacia el otro lado, y hacia el otro lado también usamos el hecho que el medio suponemos que isótopo es homogéneo, por lo tanto esta derivada es B y E solo centímetros del mu, por lo tanto encontramos que era la forma de ADT, la relación que encontramos en realidad es esta, de ADT de E por D más B por H. Ok, simplemente lo que supongo que isótopo homogéneo lo meto en la integral, saco, lo divido por 2, la derivada funcional es una constante, después me queda más, y nos queda más rotor de este caso E por H. Y esto igual se fija en mi queda igual a J por E, y el signo aquí. Y aquí recuerden que tenemos un menos, que aquí llega un menos y no más. Y no nos estaría quedando en dirección de energía. Queda menos J por E. Esta bonita ecuación que nos dice, bueno, primero que nada, bueno, esta es la buena ecuación, pero la interpretación de ella la podemos hacer si tomamos esta ecuación e integramos primero, voy a volver sobre ella, si integramos, entonces al integrar en un volumen, por supuesto, el volumen, nos queda que esto es D a de T, de este integral de volumen, de qué cosa, de la densidad en este caso de energía, lo llamamos densidad de energía, así que esto tenemos acá es la energía total, simplemente el sistema, esta es la energía, esta parte de acá es la integral de volumen, como tiene una divergencia, se llama en Stokes, que es un entonces en la frontera de ese volumen, llamaríamos el flujo de este vector que es el vector de Poynting, que nos da cuenta de energía, y este término acá es un término que da cuenta de la disipación que hay. Cada vez, por supuesto, que hay una corriente, y por ejemplo, si pensamos la ley de Watt, está diciendo eso que hay disipación. Es decir, que este término acá es un fuerte de a nivel de energía en el sistema de energía electromagnética, por supuesto, más esta parte que está acá es un flujo de energía, y esta parte que está acá es la disipación. Ok, entonces fíjense esto es una ecuación de continuidad, ecuación de energía, en verdad. O sea, simplemente esa parte que está en disipaciones de la energía, necesito cualquier pedazo del sistema, calcularse todo con pensaciones de ondas, eso hace dos importante. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a carga se mueve, ya vamos a ver. Y cuando las cargas se mueven, entonces tenemos un flujo, hay variación de energía y tenemos un flujo, ese flujo de energía que llamamos de Poynting, si tenemos X, H, o si quieren, y partido
caso, va, digamos, ese vector de Poynting, el vector que va a la dirección donde fluye la energía hacia afuera, o sea, hay variaciones de energía, la que viene a diferentes velocidad, pero la energía en este caso se conserva debido a que el conductor, la energía se pierde, tal como vimos acá. O sea, por ejemplo, si tiene una onda acá, simplemente se pierde al interior, se vuelve variscente, y la pérdida de energía tiene que ver con este J. Pues, está acá, por ejemplo, se puede entender mejor, usamos la ley de Ohm, entonces inmediatamente fíjense que eso como nos queda. Si usamos la ley de Ohm, nos va a quedar que J es proporcional a E, y por lo tanto eso nos queda tal como lo aprendimos en mecánica, que llamamos la función de Rayleigh, la cuenta de disipación de un sistema mecánico. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Esencialmente nos mostraba que la relación de energía, un sistema mecánico, era proporcional a una función que siempre era positiva. Esa función le llamamos función de Rayleigh, por ejemplo, con la disipación. En este caso, lo que nos quedaría es hasta ahí, fíjense que nos va a quedar a nivel de reposición de cantidad de energía, nos queda que si quieren densidad de energía, ese X que colocando como densidad de energía es la forma usual de escribirla, simplemente la energía es la integral de esta densidad de energía, donde es densidad de energía, me queda más el vector de Poynting, en este caso me queda, si quieren, divergencia, el vector de Poynting, y es igual a menos J, pero J si lo escribo como sigma, me queda E cuadrado, y por lo tanto esto me dice que siempre esto es positivo, por lo tanto esto es siempre negativo, por lo tanto me dice que esta cantidad acá, a medida que evoluciona, disminuye. Ahora conocemos el sistema mecánico con la anticipación, y encontramos lo que llamamos la función de Rayleigh. Esto es así como una generalización, en este caso electromagnética, generalización que me da sensación de función de Rayleigh para sistemas eléctricos de magneto. Rayleigh lo hizo para sistemas mecánicos. ¿Ok? Nos dice que entonces el sistema, efectivamente, cuando tenemos un sistema electromagnético, si hay conductores, es inmediatamente síntoma de pérdida de energía, ya lo sabemos, simplemente cada vez que hay ondas, que se yo, nosotros mismos, digamos, sentimos cómo nos llega la energía del sol y vemos que no solo fluye, o sea, de hecho nos toca y sentimos calor. ¿Ya? Tan simple como eso. Entonces eso nos dice que la energía fluye. ¿Ok? Más o menos eso fue lo que les iba a comentar la última vez. Nos vamos a terminar eso, lo voy a comentar porque me parece útil. Y ahora sí nos vamos a ver a lo que vamos a hacer hoy día, digamos, de las cosas que lo sé hoy. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahí. ¿Estamos claros? Epsilon dije que era la densidad de energía. Esto que está acá, epsilon, es lo que llamamos densidad de energía. Y es esencialmente algo que se mide, si quieres colocarlo en unidades de medida, joule por metro cuadrado, cúbico en este caso. Es decir, que la energía es la integral del volumen de la densidad de energía de ADB, y en este caso eso es simplemente D por E más, en este caso, D por H y D por 2. La densidad de energía. Ahora entonces, no sé si una duda más, ¿estamos bien? ¿Estamos bien para hacer entonces un pequeño juguete para que podamos entender la siguiente parte que tiene que ver con esencialmente necesitamos introducir varias cosas. Necesitamos primero introducir, digamos, el momentum, necesitamos entender, digamos, las variaciones, digamos, de momentum, porque ya esto nos dice, ok, cuando tengo una onda, por ejemplo, como lo que está acá, no nos queda duda que esto hay emisión de energía, pero en ondas, que vamos a ver que tiene que ver un vector de Poynting asociado, pero obviamente, como venimos un poco de la mecánica, uno se hace la pregunta si también hay transferencia de momento angular. ¿Sí? Entonces, y la pregunta es para con qué. ¿La luz tiene transferencia de momento angular? ¿O momento, digamos, lineal? Sí, pero ¿y cómo lo ven? Digamos, o sea, yo cuando prende el sol, digamos, me pongo a mover. Porque siento el calor, ¿sí? Siento energía, eso es fácil. Yo me dice, ¿por qué sentimos fácil la energía? Y la energía la sentimos esencialmente, bueno, cuando uno va a niveles fundamentales, porque eso es proporcional a la constante de Planck, por algún número, por la frecuencia con la cual las cosas tienen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el momento? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no siento golpes cuando llego a la luz? ¿Alguna explicación? ¿Sí? No tiene masa. No tiene masa, pues si tiene momento. ¿Ok? Es muy pequeño, pero ¿por qué es pequeño? Esa es la pregunta. O sea, la luz, entonces vamos a ver, o sea, la observación por ahora de nuestra vida cotidiana es que
primero deberíamos decir, la luz transporta energía. Eso no está claro, pero si transporta energía, bueno, acabamos de calcular, nos dice que si transporta energía, el flujo de energía del vector de Poynting, que ya hemos visto, digamos, más de una vez, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el momento? No quiero ver ahora. Entonces la luz tiene energía, los campos electromagnéticos, ahora vamos a mencionar exactamente, debería hablar de campos electromagnéticos. Vamos a ver ahora vuestro ejemplo ya y vamos a empezar a resolver esto un poco más profundamente. Los campos electromagnéticos transportan energía. Creo que la pregunta que traté de hacer ahora es la pregunta ¿qué pasa con el momento? ¿Quién no tiene momento? Entonces, los fotones son lo que decía que la energía se calcula, vamos a hacer la constante fundamental, que la damos H barra, por la frecuencia la frecuencia, digamos, de la onda, en este caso de fotones. El problema es que el momentum también nos dice, bueno, no tiene masa, como tiene un compañero, pero sí tiene momentum, y la constante que tenemos H barra. Y lo único que nos queda es frecuencia, que es la constante fundamental, nos queda la velocidad de luz. Cuando uno hace análisis dimensional, uno descubre que esto sí calza y es un momento, y efectivamente es el momento de la luz, y eso hace entonces que la luz tenga un momento muy débil, porque está dividido por una velocidad muy grande. Nosotros conseguimos experimentos para chequear que eso tiene momento, si no lo van a creer, si no vamos a formar una condición, que queremos que sea religiosa, que sea científica. Eso no es como mostrar, entonces echarlo para adelante con cuidado, que sea todo lo que por acá, para que no nos llegue, digamos, es un pequeño juguete que uno ocupa para entender este tipo de cosas. Y bueno, sí puede ser muchas cosas, pero lo que ven ahí es simplemente una ampolleta, la cual tiene vacío, y la cual tiene simplemente, en este caso, se puede girar, como hay vacío primario, por supuesto, es menos de un torr, no es muy grande, pero tiene muy poca resistencia, cualquier perturbación se mueve. Entonces lo que hace es que fíjense esa especie de velas que tiene, por un lado metálica y por otro lado no es metálica. Eso entonces, ¿qué me sirve? Es que la luz metálica, si le mando un fotonazo, entonces absorbe bien la luz y va a recibir la energía, se calienta, pero si hay momento, debería pasarle algo. Veamos qué le pasa. Entonces, si le pego bien, porque ahí si le pego bien, eso debería pasar aquí. Ahí estoy transfiriendo el momento. ¿Okay? Si le dejo de pegar, por supuesto, porque hay fricción, eso me muestra que entonces sí tiene momento. ¿Okay? Entonces sí tiene sentido que transporte el momento, si no, no sabría. Si se esperan, se colocan una ampolleta normal, se van a girar como loco porque en un lado absorbe, el otro lado se calienta. Si por ejemplo le pego al metal, eso no va a funcionar porque va a reflejar la luz. No va a ser así porque obviamente los láseres no son muy buenos en nuestros ojos, digamos, la luz es muy coherente. Si no fuera tan coherente, estos láseres en particular, que realmente fuera alto, eso tiene del orden que hace un cuadro, altamente peligroso. Voy a estar muchos años en el ojo, si lo ocupo, desgraciadamente la gente lo compra para jugar y no saben el riesgo que tienen, no lo saben usar. Ahora tenemos un muy buen láser. Yo, por ejemplo, en el laboratorio tengo uno que me costó muchos millones. Bueno, mire este caótico, la luz no es muy estable, sube y baja de forma caótica, ninguno quiere, pero fíjense ahí, no lo voy a poder empujar porque esencialmente la luz se refleja completamente. En cambio, si le pego la parte negra, si le pego bien, esa sí debería ponerse a girar porque esa sí recibe fotones. Absorbe los fotones también. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? ¿Sí? Así que, ¿qué concluimos de lo que vamos a hacer? Podemos inferir sin ninguna dificultad que la luz sí transforma o transporta momentos. ¿Ok? Obviamente, ¿en qué dirección va eso? Por supuesto, la luz va en la dirección del vector de Poynting. O sea, aquí, esto alguien me alegó, pero este vector probablemente va en la dirección de ese partido por módulo S. ¿Ok? El vector de Poynting le va a decir la dirección que está tomando. Eso vamos a ver con cuidado. Bueno, entonces nos volvemos a juguete, entonces es un preparado fácil de pasar mucho tiempo. Ok, entonces con eso concluimos que sí hay momentos, pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el momento? ¿Cómo cuánto va? ¿Cómo lo calculamos? Porque si vamos a transportar luz, o sea, cuánta energía llega, cuánto momento llega, eso lo quiero calcular. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer entonces es calcular el momento que transporta, digamos, el momento que lleva simplemente en general, y obviamente después lo voy a aplicar a las ondas electromagnéticas, que es lo que me interesa en los próximos, digamos, instantes posteriores. Entonces estudiamos, digamos, el momento. Entonces coloquemos acá, momentum, digamos, momentum electromagnético.
Y espero que todos, bueno, estén de acuerdo que ese chiste, espero que nadie diga, no, no sé, no creo. ¿Sí? Deben hacer experimentos, eso es importante que ellos sí, de una forma de entender. Entonces, lo único malo que es débil, es la única dificultad que sabemos que es muy débil. Por eso, cuando sale el sol, si la velocidad de la luz fuera lenta, imagínense, saliera el sol y pegaría y empezaría a dar vuelta. ¿Ok? Inmediatamente. No es el caso mucho, o no sucede. Bien. Entonces, uno diría, bueno, el momentum o la variación del momentum, en este caso, digamos, si lo entendemos de un punto de vista mecánico, usamos bien P para el momentum, este que usamos para el dipolo, usamos barras, entonces lo va a colocar P mecánico o el momentum conocemos mecánica, es simplemente la variación del momentum tiene que ver, digamos, con la fuerza, porque eso tiene que ver con la fuerza, es de Newton. Y en este caso, bueno, si tenemos fuerza y pensamos que hay muchas cargas, no una sola, si hubiera una sola, diríamos simplemente la carga por el campo eléctrico más simplemente la carga por la velocidad plus el campo magnético, si hubiera campo magnético y eléctrico. ¿Ok? Pero en general estamos pensando en un problema que hay, digamos, densidad de carga y corrientes, por tanto, un continuo. Así que lo primero que tenemos es que esto es la densidad de carga, ρ, más bien, por el campo eléctrico. Esto ρ por B, así que eso es J por cruz B. Eso en general va a ser, digamos, la variación de momento mecánico cuando tenemos cargas de densidad de carga. ¿Ok? Voy a hacer primero, porque como es fácil esa carga puntual, para no llegar a la función de ahora. Ahora, con las ecuaciones, ahora lo que vamos a hacer es empezar a usar las ecuaciones de Maxwell para ver qué podemos aprender de ahí y si es que soy capaz de reconocer de alguna forma algún flujo o momento mecánico y algún tipo de propiedad que tienen que ver con esto que está ahí. Y eso puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos? Usamos propiedades de la ecuación de Maxwell, usamos ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? ¿Cómo? Es de volumen, sí, siempre volumen. Y por supuesto, entonces eso nos queda de P, lado mecánico, y al otro lado nos queda, bueno, por ejemplo, ρ, ¿sabes lo que es? ρ es simplemente proporcional a la divergencia de E. Por otro lado, J, aquí tenemos J ahí, como se agregamos algunas cosas de las ecuaciones de Maxwell, en particular, o sea, la idea, obviamente, fíjense, ahí tengo J de ρ, lo que uno quisiera es solo colocar campos. ¿Por qué? Porque estoy pensando en usar ondas, y las ondas no necesito que hayan carga, necesito que hayan corriente. Entonces siempre trato de escribir cosas que me aparezcan solo en campos. Entonces, en este caso, el J lo puedo despejar de la otra ecuación de Maxwell, me queda que es proporcional al vector de E menos dTB, y en este caso me queda cruz B. Y esto obviamente integral de volumen. Entonces, bueno, aquí esta expresión que está ahí, que jugar un poco con ella, ¿ok? Entonces, ¿con qué vamos a jugar? Bueno, la voy a volver a escribir, volumen, no olvidar, entonces esto nos queda menos dT plus B, ¿ok? Más, en este caso me queda frecuencia de D por E, más rotor de H plus B. ¿Ok? Y eso integrado por su. Primero lo que voy a hacer es que acá voy a hacer una identidad que me sirve para jugar, para escribir de una forma un poco más simétrica. Pero ahí parece que hay mucha diferencia entre E y G. Y lo que voy a hacer simplemente es, bueno, una identidad más simple es cómo puedo sacar ese detalle cuando no dice la Y, uno me gustaría escribirlo así como qué pasa si tomo en realidad la derivada de E de D plus B. Entonces me diría, bueno, eso debería ser simplemente algo así como la derivada de D a de D de B más simplemente la derivada, entonces, de ahora D plus DTB. ¿Ok? ¿Sí? Pero la derivada de D plus D, vuelvo a usar la ecuación de Maxwell, esto de acá es simplemente menos por el campo eléctrico. ¿Sí? Es usar la ecuación de Maxwell. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me da eso? Quizá esta vez voy a usar el ancho de la pizarra, que estoy haciendo, lo voy a escribir. Para acá una expresión, digamos, de algo que está ahí, que, bueno, poco a poco la forma, vamos a ver que eso tiene que ver con un tensor de momentos, es un poco más complejo, pero bueno,
Importa escribir y reconocer, digamos, que tenemos. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da simplemente, bueno, ocupo esto que está acá, lo reemplazo acá, se lo reemplazo, me queda acá menos, nadie lo va a notar, ¿ok? Eso lo voy a dejar aquí al otro lado, entonces me queda T a de T de P de momento mecánico más la integral P a de T de una integral de volumen, ¿qué cosa? En este caso de D cruz B. ¿Ok? Recuerden, el vector de Poynting era el otro. El vector de Poynting era E cruz H. Y este me queda D cruz B. ¿Sí? ¿Tiene divergencia de eso? Ah, bueno. ¿Está bien? Sí. Divergencia, porque eso es punto. ¿Dónde te suena un vector? Esto es vectorial, esto es vector, vector, esto es vector. Esto es vector. No, pero. No, son caras, pero multiplicado por vector. Ahí. El producto del vector. Sí, sí. Entonces nos queda que este pedazo, fíjense, me queda igual a eso, porque es signo menos, y lo pasé hacia el otro lado, y me quedo más, me queda esto que está acá. Esto va a ser igual a, veamos que nos queda al otro lado. Al otro lado nos sigue quedando la integral de volumen, los tres solo para que no pierdan de vista la dificultad. Nos queda entonces que de acá, ese pedazo de acá, después ese pasa hacia el otro lado, o este pasa hacia acá con signo menos. Así que este que está acá queda más, queda simplemente de cruz el autor del campo eléctrico, signo menos. ¿Ok? Veamos si está bien. Lo que hice fue, este lo pasé hacia acá, luego signo menos, al reemplazarlo allá me queda eso está ahí, que fue lo que está allá, también me queda con menos hacia acá, fue más hacia un lado hacia acá, esto está bien. Ya, ahí vamos, bien. Después tenemos más términos, me queda este término que está acá, que es de, este es el término que explicaba el compañero antes, que simplemente es el escalar con el conector, muy bien, más el rotor de H, cruz B, ¿ok? Lo voy a hacer así para que quede ordenado cuál es lo que estoy haciendo. Y voy a agregar un término más. Voy a agregar un C. ¿Cuál C lo voy a agregar? Es simplemente, fíjense que acá hay algo así como, esto si fuera isótropo, uno pensaría que esto podría ser algo así como la derivada de E por D por E. Que uno se dice, bueno, ¿por qué no le agrego acá un término cero? ¿Por qué no le agrego H simplemente multiplicado por el gradiente de D, donde eso es cero porque sabemos que no hay carga, no hay monopolios magnéticos, y por lo tanto eso es cero. He puesto hace poquito de una charla de monopolios magnéticos, solo una chica que puse el buen signo para sacar el tensor, si no me cae el tensor correcto. Entonces, es correctísimo. ¿Sí? ¿También? El último lo coloqué a la mano porque, por simetría, porque si no es un poco raro que solo tenga este y no tenga equivalente también. Solo por esa razón. Bueno, lo primero que tenemos ahí es que, fíjense, esto es T de qué, ahora lo puedo escribir así, esto en realidad lo podemos decir, aldea de T del momento mecánico, de la fuerza, por eso vamos a tomar la fuerza, y esto lo voy a llamar el momento electromagnético. Al igual como la energía, teníamos una especie de energía asociada a cuando se propaga, que fue el de Poynting. Cuando tenemos un campo, también hay transferencia de momentum, y este momentum es simplemente la integral de D por D. Y si tienes una densidad de momentum de la onda del campo. Cuando la saco fuera, se puede también acá, se de Newton. Sí, pero cuando saco fuera la integral, se puede estar. La saco fuera la integral. ¿Sí? Lo hice para, pero está bien. No me acuerdo. O sea, la saqué hacia acá, sentido que acá, para acá, eso fue ahí. Lo hicimos cuidado. Este más que viene de ser más del nivel integral de la derivada temporal total, que viene de esa. Viene acá, viene aquí. La línea de esto,
No, claro, pero es que ese término, esos dos términos de ahí abajo, no cacho si lo que la derivada del producto con respuesta acá es el que necesito más el otro. Y el otro recupera el de más que para que ya. Sí, 600 colores, pues te comentando sobre qué hacer. ¿Sí? Obviamente, cada vez se se da cuenta, uso 600 colores a veces para comentar encima, nunca usa el mismo color. ¿Verdad? Es decir, aquí usa una propiedad que le dije en palabras. Y después simplemente la escribí con lo que me escribe. ¿Por qué hice eso? Bueno, si uno mira esto, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Si uno mira esto, uno puede mostrar que esto está en el volumen de qué cosa. Si uno mira pura derivada, ¿sí? Uno lo que va a descubrir que esto es algo así como el gradiente, o la derivada de un tensor. ¿Qué significa eso? Fuera el gradiente de un vector, sería una escala, estaríamos en problema. ¿Sí? Pero si esto es un tensor, es decir, una matriz, eso no es un vector. Es decir, lo que estoy diciendo, por ejemplo, si esto es la componente, quiero calcular la componente alfa, esto que está acá, esto es un vector, pues uno dice, claro, ¿cuánto vale? Quiero saber cuánto vale la componente alfa de este vector. Estoy diciendo que al otro lado, lo que debería hacer es simplemente, bueno, caliente, entonces voy a calcular la derivada de a de x beta de beta alfa. Eso es una matriz o tensor. Eso te dice, vamos a tratar de ver que lo que está ahí nos va a salir una matriz en vez de un escalar. ¿Ok? Pero lo importante es que es un gradiente, por lo tanto, ¿qué nos dice? Y lo que sabemos en general de algo mecánico, sabemos que simplemente no nos da una especie usando partículas, nos va a decir que si quieren, si tuviéramos algo así como la densidad local de momento, esto es el flujo de momento. Dice cómo se transporta ahora, no la energía, sino el momento, pero el momento es un vector, por lo tanto, el flujo también tiene que ser un vector. ¿Ok? En este caso, pero uno dice, pero ¿cómo? Antes teníamos un vector para la energía, que era un escalar, por lo tanto, lo que nos va a salir es una matriz. Esa es la razón profunda. ¿Ok? Cada vez que tenemos variaciones o un sistema de energía, lo que vamos a tener, o una continuidad, si esto es un escalar, debido a que esto es un operador que tiene flecha, se le aplica algo que tiene flecha, es decir, escalar, vector. Si ahora este es un vector, el de acá tiene que ser un tensor. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, a mí me gusta un poco esa notación antigua, o sea, notación. Lo que harían es que esto sería dt, si tienen el momentum total, ¿sí? Total, la ponemos total, y acá entonces esto debería ser la integral de un flujo, entonces tiene una flecha y esto tiene dos flechas. Así anotarían, digamos, para recordarme que eso entonces ahí me da por acá. El número raya, el número del índice de inversores que uno tiene. Lo voy a calcular. ¿Cuál sería la calcular? Esta es casi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se entendió de dónde viene este tensor? Lo voy a calcular ahora, pero trato de. Eso que está ahí, lo tengo que llevar de esa forma tensorial que está acá. ¿Verdad? Eso está ahí, tiene que ser la derivada de una matriz. Eso es lo que quiero calcular. Lo que llamamos el tensor de momento. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, importa si es que el beta, digamos, está abajo. Por ahora no he tenido cuidado, por ahora no he hecho ninguna clase, no he hecho algo más realista, no he hecho pero no se usa lo de intensidad. No hay diferencia. También hay que explicar, así que los humanos o utilizar repetidos, es contrario, ¿verdad? ¿Cómo? A ver. Es que está contrario, es decir, que está sumado. Sí, se suma. Está sumado. Lo dije, que no estoy usando la cuidado por ahí. ¿Ok? ¿Para qué hablaste? ¿Ok? Entonces me falta calcular T. Entonces, ¿cómo uno calcula T? Bueno, varias cosas. La parte fácil, primero, esta parte de aquí y de acá, lo que uno hace es que de nuevo se ve isótopo homogéneo lineal. Si junto esas dos partes, en realidad, entonces vamos a implementar solo por pedacitos, porque son muy grandes. Nos va a quedar simplemente la divergencia de E por E, más, en este caso, H por divergencia de E. Entonces, simplemente uno va a hacer simplemente es directo, va a ser simplemente el gradiente de T, va a ser en este caso de D por E.
más B por H, si el B es isótopo ejemplo lineal. ¿Ok? Esta es la medida que suma de ese término. Entonces, al tiro entonces contaríamos que T tiene una parte que es escalar. Porque es una escalar. Es decir, por ahora, el problema es la otra parte. Es decir, que T, por ahora no me explico, para tener un índice llamado alfa beta, es el destacado pico que van a llamar, estoy tocando dos rayitas para que puedan tener un tensor. El pedacito de acá, el tensor es simplemente sería una delta de grado, alfa beta, por G, por E, más B por H, menos. Más algo de la T. ¿Ok? Y si puro pedacito, ya me queda ahí un pedacito del tensor que es si quieren diagonal. Que es el equivalente que es diagonal. ¿Ves? Un pedacito que es diagonal. Pero el otro pedacito no me quiere diagonal, que puedo calcular ahora, y bueno, un poco feo, pero está bueno. No es tan fácil como esa parte de esa parte bien fácil de recordar. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, para calcular eso tenemos que recordarme qué son los rotones y los Levi-Civita para poder sacar alguna expresión. Entonces, un pequeño recuerdo y lo calculamos. Entonces, lo que voy a usar son Levi-Civita, como todos están acostumbrados, pero simplemente lo vuelvo a recordar. Lo que voy a usar es que cualquier producto plus, entonces, si alguien me pregunta cuánto vale el rotor, por ejemplo, de, en este caso, A, y uno me pregunta la componente de este rotor alfa, esto simplemente es el Levi-Civita de alfa, beta, gamma. ¿De qué cosa? De la derivada con respecto a la coordenada beta de la componente gamma. ¿Ok? Y la única propiedad que necesito que recuerden, y esa propiedad que está explícita, y de hecho la coloqué por aquí, porque obviamente no puede ser más dimensiones, es la propiedad que está acá, que la contracción de dos Levi-Civita, entonces, bueno, y obviamente estoy usando notación de Einstein, ¿está bien? Estamos usando notación de Einstein. Notación, índices repetidos se suman. Y la otra propiedad que necesito que recuerden es esta que está acá. Okay, entonces estamos todos de acuerdo. Ahí está el tensor, digamos, vale 1 cuando todos los números son distintos y cualquier rotación cíclica en el sentido positivo nos da siempre el mismo 1 y rotaciones anticíclicas, es decir, las rotaciones nos da signo menos 1. Entonces, y la otra propiedad que requiere es cuando tengo dos tensores de Levi-Civita multiplicados, por ejemplo, alfa, beta, gamma, acá tenemos otro tensor, digamos, voy a colocarlo arriba, digamos, para usar, pero se están construyendo los índices. Si aquí coloco, por ejemplo, alfa, PQ, entonces esto simplemente lo que hace la regla es que esto es igual a una delta de Dirac, donde de beta, pues que al primero con el primero, que el segundo con el segundo, es decir, gamma con Q, y se le restan los signos permutados. Así que si tomo la beta, como con Q, y entonces tomo el delta de Kronecker con gamma, con el cruzado que sería beta. ¿Ok? Esa es la propiedad que necesito para que sea compacta y me muero poco en calcular, si no me va a demorar mucho en calcular. Entonces acá está esa contracción que acabo de decir. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué necesito eso? Porque acá tengo cruz, cruz, tengo dos cruces y por tanto tengo dos lechitos y hay que sacar una compacta. Eso es lo que pasa. Entonces, toma la expresión que necesita y sería esto que está acá. Este y este, y lo calculo. A ver, quiero que vean. Usando esta propiedad que acabo de decir. Es decir, que tomamos entonces menos, o bueno, menos de cruz. En este caso, entonces nos queda cruz más entonces nos queda el rotor de H cruz B. ¿Qué significa esto? Esto aquí va a ser igual. Bueno, esto acá es por cruz de algo con algo, entonces eso es. Sería simplemente menos de bichivita, entonces coloquemos el índice. Si quieren I, voy a calcular la componente I de esta bichivita, luego voy a calcular la I. Entonces me queda I, si quieren, entonces colocamos JQ, ¿ok? Entonces sería el J, es el primer término, en este caso me queda Y J, plus el elemento Q de este rotor que está acá. Pero eso es equivalente a calcular la emisividad de Q como un rotor de Q de LP,
¿De qué cosa? De la derivada L de EP. Ese es el primer. ¿Ok? Entonces lo que hice fue que todo eso que está ahí, entre paréntesis, es el rotor, simplemente escribí su componente Q. ¿Ok? Nada más que eso. Después lo otro es lo mismo, simplemente, bueno, en este caso me tengo es el de Bichivita, que era la componente I. ¿De qué cosa? Del que está acá, si coloco I contra Q, si quieren, ¿bien? Y después trato de mantener los mismos índices. Entonces me queda, va a ser la componente J el primero, la componente J el primero también un rotor. Como un rotor, me queda entonces componente J. Tengo dos nuevos índices, ocupamos los mismos, el P, de la derivada L, de H de P, y el último me queda el elemento Q de P. ¿Ok? Ahí están los términos escritos en forma tensional. Y ahora lo que voy a hacer es usar las propiedades del producto de Levi-Civita con índices contrarios. Eso lo voy a usar. Y de ahí recobro que lo contengo. Entonces, bueno, lo primero es que los Levi-Civita, fíjense, usar esta propiedad necesito que los índices coinciden. Eso es claro. Entonces, en este caso, ¿cuál índice coincide? Es el Q con el Q que está acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hago para que coincida? Y lo ocupo en colores, es que hago una rotación cíclica, es decir, que muevo el Q hacia adelante, entonces esto me quedaría Q y J. Y entonces tengo Q con Q. Y acá, ¿qué tengo común? Tengo J y J, así que el de acá lo tengo correcto, pues si es que me queda J, entonces muevo primero el Q, se movió el I, y después muevo el J, así que esto me queda J, Q, ¿ok? Y ahí no cambia los signos. Y ahora hago la propiedad que puse arriba. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y entonces, ahora cuando tengo los índices iguales, que me da esto de acá, nos da lo siguiente. Entonces, ¿por qué nos da? Pues entonces, esto simplemente se transforma en menos paréntesis de una delta de, en este caso, Kronecker, donde los índices son los mismos. Entonces, me queda acá y acá me queda entonces L. Me queda I con L, después me queda delta con J, con P, le resto, entonces, le resto, digamos, a eso que está ahí, ahora los índices permutados, es decir, que me queda I con P, y me queda J con F. Y esto multiplicado ¿por qué? Por DJ, por derivada de L de F. ¿Ok? Y después simplemente ahora voy a aplicar las deltas y nos va a quedar bien la expresión que queremos encontrar. O lo hago lo mismo para el otro término que tenemos ahí, va a estar un poco largo, pero se puede demorar un poco para que no nos quede tan tediosa la expresión. Entonces, nos da, digamos, ¿qué nos da? Nos da ahora que de nuevo acá tenemos J y J, por lo tanto, eso es simplemente el paréntesis de delta de este caso de Q, que era Q con L, delta de I con P, menos las permutaciones, es decir, me queda Q con P y me queda delta de I con L, ¿de qué? Es simplemente de L, H, P, de D, Q. ¿Ok? Eso no nos queda. Y ahora lo que hacemos finalmente es, voy a colocar acá, igual. Ahora lo que hacemos es imponer las letras, es decir, que tengo que escoger qué índices quiero dejar. Entonces, obviamente aquí calculé, no les dije, pero obviamente después la componente I, así que lo ideal es que deje el I y no el L. Entonces, donde diga L, coloco I, y acá tengo libertad, puedo dejar el J o el P, cualquiera, para que sea sistemático los dos, cualquiera, J o P. Ahora J acá desapareció, así que mejor me queda el P, pues se me quedan todos los mismos índices. ¿Ok? Entonces dejamos I y P. ¿Está bien? Y P va a ser acá. Entonces eso nos queda que vale menos, ¿qué cosa? Si dejamos I donde diga L, entonces tengo que colocar I, es decir, que me queda. Y donde diga J, tengo que dejar P. Entonces me queda, el primer término me queda DP, componente P, de DL, pero L dijimos que lo vamos a reemplazar por I, por entonces me queda EP, y EP entonces dijimos que nos quedaba, dijimos donde diga J, o P, ok, dejamos EP, ahí, sería el número, dijimos que vamos a dejar I y P. Muy bien, después menos, es lo mismo hago el otro, entonces donde diga I voy a dejar I, si es que puedo, entonces I, entonces el primer caso, no tenemos, donde diga P, tenemos que dejar I, así que me queda el I como último término, y las derivadas me dice que J y L son las mismas, están contrarias, así que es lo mismo, así que voy a dejar L
si quiero, tal. Entonces me queda simplemente de L derivada de L. Esas están sumadas, así que están sumadas ahí, están sumadas. Si quieres puedo volver a llamar P y la única, están contrarias. Ya se entiende. ¿Ok? Más, me queda ahora, me falta el campo magnético, donde entonces tratamos de dejar el I, dijimos el P, o en este caso el mismo signo, que en este caso podríamos estar, digamos, L, dado cero. Entonces, donde dice Q, donde dice Q, que es B, colocamos L, donde dice, entonces, P, dejo en este caso I. Entonces me queda B, L, de la componente H, menos, hacemos lo mismo acá, donde diga entonces Q, coloco P, entonces me queda simplemente donde dice Q, coloco P, me queda PP, HP, y donde diga L, colocamos I. Bien, así nos queda eso. Ya, nos quedan esos términos también. ¿Ok? Entonces, después de jugar un poco, vamos a estar ahí, se ve un poco difícil, nos quedan en realidad estas expresiones que están acá, que nos dicen esencialmente que nos quedan algo así como, fíjense acá, que es como que tengo como el producto y la derivada entre medio, y acá tengo la derivada contra el. Y es lo mismo en el otro caso, que los signos cambiaron. Entonces, lo que hace uno que ahora se fijan, todos estos términos son proporcionales y pienso que E y P es isótopo y homogéneo, entonces esto es la derivada de, en realidad, de P con EP. Acá va a ser algo así como la derivada con E o de L con P, pero dentro. Que uno juega con esas propiedades, digamos, que puedo intercambiar los P con los P sin problema, porque se digieren en una constante, que es el medio simplemente que se isótopo homogéneo. La única propiedad que puedo usar extra. Y cuando hacemos eso, entonces podemos finalmente, después de agrupar las cosas y sacar una derivada hacia afuera, puede escribir como que al tensor. Simplemente falta un paso más, pero un poco de álgebra de jugar, y uno puede hacer un montón de ratos, se puede convencer que vamos a encontrar la siguiente expresión, un poco tediosa, pero bueno, lo que es. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que T, y por acá, simplemente qué bonito, también nos queda que en este caso es el tensor de momento electromagnético. También me interesaba mostrarles que todo esto queda siempre proporcional a la derivada. Porque hay derivadas de cosas al cuadrado, cosas así. Entonces, el tensor del campo electromagnético simplemente nos queda la primera parte, y ya hemos dicho que era la parte diagonal del tensor, que simplemente es lo que ya sabíamos, por D, que tiene que ver con la energía. En realidad, H pues P partido por 2, esa es la parte tensorial que simplemente tiene que ver con la energía, obviamente. Y entonces, pero bueno, sí, es una matriz, la componente y la diagonal son para la energía. ¿Ok? Pero esa energía se le va a corregir. Hay dos términos más, que es la forma H, beta y alfa. Lo puse alfa, beta, entonces al revés, alfa, beta. Y acá simplemente se corrige con E alfa por E beta. ¿Ok? Si derivan eso, apropiadamente uno va a encontrar, digamos, este tipo de cosas, donde las derivadas, las expresiones populares, las derivadas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Simplemente hay que derivar y jugar un poco con las derivadas, digamos, y usar que isótopos, si no, no va a resultar. Entonces, bien, nos queda esta expresión un poco, digamos, compleja, pero que insisto que nos permite, y ahora veamos la interpretación, que es la parte más interesa. Así que, ¿qué es lo que hemos estado descubriendo por ahora? Bueno, y ya si nos ponemos a mirar un caso simple de onda, y después hacer un caso ya más sofisticado de onda, más general. Entonces, nos dice que necesitamos dos cosas, era que cuando una onda se propaga, sabemos que lleva energía y lleva momento, y son estas dos cosas. Entonces, lo que vemos, vamos a ver es que cuando hay una onda, digamos, por ejemplo, si con el láser lo prendíamos, se propagaba, digamos, una onda electromagnética, ¿ok? Y esa onda entonces electromagnética, entonces se propagaba, ¿ok? Y eso era, digamos, así parece. Entonces,
Vemos que por un lado que aprendimos que hay, en el caso de la energía, vemos que entonces hay un vector de flujo de energía en el vector de Poynting, que hay un término que tiene que ver con la disipación, y para el momento lo que descubrimos que tiene dos partes. La parte del mismo tiene la parte, digamos, mecánica, que de la forma P mecánico, más una parte que es electromagnética, que lo divertido ahora, no nos dije cómo era exactamente tan simple, era E plus K, o E plus P partido por mí. La parte del momento, lo divertido es que en realidad acabamos de ver P plus P. Es decir, que hay una parte que forma, digamos, momento, ¿ok? Que algo así como momento electromagnético, pero esto está acompañado a su vez por un tensor que tiene que ver con el flujo de momento. En este caso, lo voy a recordar que si está ahí, es un vector, no es un render, o sea, que está aplicando es un vector. ¿Ok? Donde P es lo que vamos a escribir acá. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Esto transfiere dos cosas, lleva momentum y electromagnéticos. ¿Ok? Esa es la gracia. Es decir, que cuando prendo una luz como esta, como ya vimos, efectivamente tiene energía y también transporta momentum. Eso no lo alcanzo a mover, pero vimos que sí lo puedo mover. Bien, entonces, perfecto. Ya tenemos todo lo que necesito para empezar a hacer, digamos, algunas cosas simples. Lo primero que vamos a ver es un caso muy simple, esto va a ser en general. Vamos a hacer un poco a la más, digamos, porque las ondas electromagnéticas a la más. Ondas electromagnéticas a la más. Y antes de ir a esto, quisiera presentar algo muy bonito, una frase muy famosa de Maxwell. Bueno, para muchos, Feynman decía que el hallazgo más importante de todo el siglo XIX fue, digamos, este resultado de Maxwell. Mucha gente piensa, bueno, que realmente ha sido un gran desarrollo de la parte de la historia de la ciencia, pero bueno, aquí en este documento que está aquí, hago un poco de los trabajos de Maxwell, pero este está extraído de unos trabajos que hizo en 1865, donde Maxwell concluye esto, digamos, que lo subrayé, me parece muy bonito como resultado, dice que después de hacer el cálculo de la esto, voy a hacer el inverso, porque me parece demasiado bonito para después, Maxwell va a concluir lo siguiente, va a decir que difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz, porque concluye que hay una onda electromagnética, no es otra cosa que ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos electromagnéticos. Para hacer esta frase, la cual Maxwell va a concluir que su resultado y va a concluir que la luz es simplemente un fenómeno electromagnético donde lo que vamos a ver es que se propagan ondas transversales. Vamos a mover esta idea, pero insisto, pones una foto por supuesto de Maxwell y su esposa está ahí, pero hay más obviamente cosas acerca de Maxwell, su documento y tratado en esta obra que nos lleva, digamos, a esto, pero me gusta esta frase, digamos, yo creo que es muy profunda y muestra su capacidad, su profundidad de cómo entender, digamos, lo que va a concluir. Primero, obvio, los fenómenos magnéticos, la gente lo asociaba a corrientes, lo asociaba a imanes, y va a ser el primero a tener esta capacidad de entender que lo que encuentra es lo que va a explicar finalmente este fenómeno que, bueno, tenemos como un gusto, no ha llamado a ser pequeño, que es la propagación de ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, cómo concluyó que esta hermosa parte. Entonces, Maxwell, obviamente, no puede ser, después va a ser el vacío, obviamente puede ser en el vacío, obviamente Maxwell lo que se va a un medio, pues va a conocer un medio isótopo homogéneo. Medio isótopo homogéneo. Pero lo interesante va a concluir, y esto va a tener que ver con la realidad, pero cuando concluye esta cosa chocante, supongo que la repiten, digamos, a veces sin pensar, es que uno dice, pero ¿por qué la velocidad de la luz no depende de dónde uno la mire? Si me muevo un sistema móvil o me muevo un sistema que está quieto, ¿por qué la velocidad de la luz vale lo mismo? La respuesta de eso tiene que ver simplemente porque la velocidad de la luz se propaga en sí misma en el vacío, no tiene que ver con el medio del general. ¿Okay? Tiene que ver con esa profundidad de esta idea de que se puede propagar en el vacío. Si la luz tuviera un éter durante mucho tiempo, una impulsión, pensar que había un medio, porque sabemos que las ondas, por ejemplo, de sonido, requieren que hayan partículas de aire, que requieren un medio, el cual lo perturba, o sea, estas perturbaciones, en este caso longitudinales, y se propagan y su oído es capaz de escuchar.
Pero si yo cambio el medio, escuchan algo completamente distinto. Es cuando hablan debajo del agua, escuchan cosas muy distintas, si cambian el gas en el cual están, entonces uno siente que cambia el sonido. Durante alguna vez pongan tomado un micrófono, y luego empieza a hablar de una forma muy extraña, porque cambia un poco la densidad local. De hecho, si es bonito, uno coloca un poco de hidrógeno seco a vapor, y uno habla y empieza a hablar, como habla muy rápido. ¿No? Entonces, muchos museos hay ese tipo de cosas que distraen que mundo. Pero la luz, en realidad, incluso el cálculo puede ser más fuerte, es válido para el vacío. Válido para el vacío. Obviamente no sabía que al vacío, para él significaba si queda en epsilon 0 o un 0. Ok, no tiene ningún valor, pero para su cálculo, es válido, incluso para el vacío. Y además, lo puede ser un medio, obviamente. Porque eviten un medio como cualquier opción. Válido, incluso para el vacío. Obviamente, a veces por forma acá, entonces, los marcos, lo que la gente va a tomar las cosas de marco, entonces tomamos que todos dicen que hay monopolos, después ponemos que, digamos, en el software homogéneo y de haber dicho no cargado. No cargado. Después voy a resolver el problema no cargado. Él lo va a resolver no cargado y sí por eso. Después lo vamos a resolver en realidad con corriente y carga, o resolver claramente por estos problemas. La forma usual de resolver. Lo más lo que va a hacer es que va a ser así. Y también entonces vamos a contar que tenemos digamos, si quieren rotor entonces el campo eléctrico para medio de y tenemos entonces acá tocamos rotor simplemente de H y simplemente con H igual en este caso ok, esta va a ser la relación de Maxwell y medio nosotros como genio no cargábamos de sistema y cuando nosotros como genio quiere decir que está en una. Estoy diciendo que en realidad esta última ecuación siempre se escribe así. Rotor de E igual a menos de E y la ecuación de abajo es el rotor de B partido por un 0 igual a simplemente en este caso entonces tenemos epsilon de T. Entonces tenemos ecuaciones para el campo eléctrico, campo magnético, solo para el campo eléctrico y campo magnético. ¿Okay? No para los procedimientos y para digamos el funcionamiento. Por lo menos para los funciones. Entonces, caso particular que es vacío, lo único que hay que hacer es colocar un 0 acá, ya, en la homogeneidad lo dice un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hace más? Bueno, hace algo que ya más o menos lo hicimos para calcular la ecuación que nos dio, digamos, de tipo difusiva, digamos, cuando teníamos campo en un conductor. Pero entonces, en este caso, lo vamos a resolver en un medio, si quieren, dieléctrico. Obviamente, estoy tomando un medio dieléctrico porque tengo, no hay corriente, así que no hay conductor. Y tampoco tengo, digamos, o sea, tengo, digamos, un medio solamente dieléctrico. Por ejemplo, está pensando en el aire sin gran valor. Lo que va a hacer Maxwell es que va a tomar esas ecuaciones y simplemente va a aplicarle el rotor a la primera ecuación o a la segunda, o en realidad es la primera o la segunda y ver que nos va a dar. Si lo aplicamos a la primera, entonces lo aplicamos un poco más, pues nos va a quedar simplemente el rotor de E es igual a menos, en este caso D a dt, por intercambiar estas operaciones, el rotor de B. Del lado, digamos, derecho, lo que va a decir es simplemente el rotor, va a ser en este caso está acá, el gradiente de la divergencia de E, menos, en este caso nos queda, digamos, la divergencia del gradiente, eso lo llamamos el laplaciano, de E, y eso nos queda al otro lado de A de T del rotor de B, el rotor de B que usa la ecuación de abajo, entonces usamos aquí 2, obviamente usamos 2, al usar 2, que es lo que encontramos en este caso está acá, o en este caso está muy simple, nos va a quedar simplemente para esa fuera relacionada mu epsilon, ¿ok? Y tiene un signo menos ahí, así que la ecuación nos queda con un signo menos acá, ¿ok? Menos acá, ¿de qué cosa? De T, de T, de T, de E. ¿Ok? Ahí usamos un 2, donde ocupo simplemente esto lo reemplazo acá. Vale simplemente mu por epsilon, ya de T de E, saco el mu y epsilon se fuera, me queda de T2, y además usamos la otra ecuación de Maxwell, que no hay corrientes, no hay cargas, y entonces encontramos esta bonita ecuación, digamos, de onda,
que nos dice que esencialmente, bueno, hay forma de escribir la ecuación de onda, no es la forma tradicional, uno escribe d a de t, simplemente de mu, epsilon, menos e, menos el laplaciano de e igual a c. ¿Ok? Y esto lo llamamos, obviamente, una ecuación de ondas. Ecuación de ondas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la solución a esta ecuación van a dar ondas, por supuesto, y lo primero que uno, bueno, descubre es que por análisis dimensional, esto que está acá es 1 partido por, es un campo eléctrico dividido por una longitud al cuadrado, y esto es un campo eléctrico dividido por un tiempo al cuadrado. Por lo tanto, inexorablemente, es lo que va a llegar más, que esta ecuación de ondas se propaga con velocidad, esas velocidades que se propagan, tenemos la b, entonces en este caso va a ser 1 partido por simplemente, en este caso, de dimensión de velocidad al cuadrado, raíz entonces de mu por epsilon. ¿Ok? Entonces, velocidad de las ondas. Vamos a ver si será velocidad. Ahora, no coloqué C, o uno puede, bueno, mucha gente no sabe bien colocar C o C', la velocidad de la onda en el medio. ¿Ok? Es porque obviamente guardamos este C sin nada cuando este está valor en el vacío y eso nos da la velocidad de propagación de ondas, digamos, electromagnéticas del vacío, que es la velocidad de la luz, que vale, digamos, bueno, por aquí tengo el número, casi 300.000 kilómetros por hora, pero aquí debería estar marcado, acá está la velocidad de la luz, cuando uno coloca, conectan las dos ecuaciones de Maxwell, por supuesto, puede ser lo mismo para el campo magnético, que si se aplica con la proporción, por simetría, es que si le aplico el rotor acá, ocupo que la divergencia es 0, me queda menos el laplaciano, al otro lado me queda un epsilon de A de B del rotor de E, pero es D de B y realmente no, obviamente por analogía uno obtiene la misma ecuación, lo voy a anotar después, y lo otro importante es que tenemos esta velocidad, que bueno, que lo divertido es que sale los números, esto va a ser lo que va a llevar a Maxwell inexorablemente, es casi cerca de 300.000 kilómetros por segundo, si no me aprende de memoria, pero bueno, obviamente voy a mejorar las medidas, ya sabemos bien cuánto es. Entonces tenemos esa hermosa, digamos, velocidad, digamos, salvo que puse algunos puntos de más, si no está en metros por minuto, por eso decía, ¿por qué tenemos tantos millones, digamos, y no están en kilómetros, sino en metros partidos por segundo? Porque es del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Lo que nos hace un número enorme. Eso nos dice entonces que cuando esto se propaga, vamos a ver inmediatamente que va a esta velocidad muy grande, donde uno dice que esto es lo que va a hacer en realidad. Bueno, esto uno dice un poco más, uno va a introducir inmediatamente un concepto que es la velocidad en un medio, pero fíjense que la velocidad en un medio cualquiera, entonces C', si el medio es otro homogéneo, vale simplemente, bueno, si se recuerdan, entonces uno podría hacer para epsilon, uno puede escribir epsilon 0 multiplicado por kappa, y ese kappa tenía que ver como 1 más la susceptibilidad del medio. Por ejemplo, para el agua eso valía como 80. Ese kappa. ¿Okay? Y acá para el mundo puede ser lo mismo, tiene que ver también para la susceptibilidad, la moral prima, uno lo puede escribir así, es decir, que esto se puede escribir algo así como 1 partido por mu 0, epsilon 0, por el producto de la susceptibilidad eléctrica y magnética, o escribo capa, o tiene que ver con esa susceptibilidad eléctrica magnética, capa y eléctrica, así, no queda así. Por lo tanto, eso es la velocidad de la luz en el medio partido por este número que tiene que ver, digamos, con las propiedades de polarización, magnetización del medio. ¿Ok? Entonces, esta constante que está ahí, la gente, como es tan importante, se puede medir, porque yo puedo medir la velocidad de la ecuación de el aire, la puedo medir el agua, la puedo medir en medio, un vidrio, etc. Entonces, yo puedo calcular C'. ¿Ok? Y puedo estimar, bueno, en el aire, fíjense, en el aire, casi cuando uno calcula, los números salen casi del orden de la velocidad de la luz. Cuando uno compara con la velocidad de la luz, y uno puede definir este número que está acá, este número que está acá lo llamamos índice de refracción, que en realidad nos va a decir, digamos, cuál es la velocidad de propagación del medio comparado a la velocidad de la luz. ¿Ok? Simplemente es un número que nos dice, digamos, acá lo llamamos índice de refracción. Entonces ya voy a ver el futuro como calcular y entender eso. Entonces, n es igual a raíz de esta prima n es el índice de refracción. Obviamente este número tiene que ser el mayor o igual a 1. Cuando es igual a 1, es el índice de refracción del vacío. Por ejemplo, para el aire es 1,0005 sobre, pero por ejemplo para el agua es distinto, etc. Para cada aire es distinto.
y con eso entonces nos dicen que cómo cambia la velocidad de propagación de la luz en el medio. Entonces, bueno, volvemos sobre esto, tratar de resolver la ecuación y también un comentario más al tercer. Entonces, olvidemos que análogamente podemos hacer lo mismo para el campo magnético. Entonces, uno puede usar con ella la ecuación para el campo eléctrico, pero ¿cómo nos queda la ecuación para el campo magnético? Obviamente, podemos decir que análogamente, para ver, para el campo magnético, tenemos una mesa de espacio en la forma epsilon de 2 de B menos de la reacción del campo magnético. Los dos satisfacen las mismas ecuaciones. Pues en definitiva, ya regalar el otro lado de la ecuación y usar la otra ecuación, inmediatamente uno obtiene esta ecuación. En este caso, la divergencia cero es más fácil porque, bueno, también en este caso no sabemos que no hay monómero. Así que obtenemos estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones como ven ahí, de los campos magnéticos. Y la pregunta es, bueno, satisface la ecuación de ondas, pero ¿cómo son las soluciones? Entonces veamos cómo son las soluciones de esta ecuación. Entonces, la forma, o la primera forma, vamos a hacer lo que llamamos una onda plana o una onda monocromática. Solo para tener intuición. Después voy a volver voy a hablar sobre esta onda monocromática en el futuro, pero primero quisiera que tengan intuición, porque si no se van a perder en todo el organismo que después es un poco complejo y saca resultados bonitos, pero quiero que no pierdan de vista el problema. Entonces, la onda monocromática, lo que uno hace es que uno busca soluciones de la forma siguiente. Uno dice, voy a buscar soluciones, bueno, esto está acá, pero que nada, no posibilidades parciales, no olvidar, y quiere decir que la ecuación que estamos resolviendo no es cualquier ecuación. La forma, en este caso está la velocidad, que se estoy dejando muy epsilon y cuando sea necesario lo voy a transformar, digamos, en la velocidad, digamos, de la luz del medio. Entonces, acá tengo la presión. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, cartesiana es de A de Z, de A de X más de A de Y por X, igual a Z. Entonces, una ecuación de áreas parciales, tenemos ahí, entonces uno dice, ¿cómo resuelvo esta ecuación? O al menos una solución simple antes de calcular soluciones complejas que lo que vamos a hacer en el futuro, que como esta de. Entonces, vamos a hacer una alta para buscar soluciones simples, es que, obviamente, si en alguna de estas componentes coloco algo que sea la forma, digamos, de X menos BT o algo así, va a ser una solución propagativa como las que encontraban en ecuaciones de onda simple, por ejemplo, en líneas rectas, o sea, medios continuos, por ejemplo, elásticos, etc. Entonces, lo que puedo hacer es que vamos a usar una estadística un poco, pero mira, porque más y poco a poco eso. Entonces, al final, como con un campo eléctrico, para buscar soluciones, y lo primero que hay que descubrir es que, como el título decía, se ven ahí, se hablaba inmediatamente del mismo campo, son ondas transversales. Así que se acuerdan que son transversales, vamos a esa propiedad. Ese motivo de buscar soluciones de la forma, si tienen exponencial, obviamente fue como la parte real, exponencial de I omega t menos, en este caso voy a colocar K, Z, es decir, es una onda, está propagando en la dirección Z. ¿Okay? Y voy a suponer que esa onda está en la dirección ortogonal a Z. Si la voy a llamar X. Voy a tomar cualquier dirección que sea transversal. Vamos a ver, tenemos muchos modos transversales distintos, pero primero hagamos lo simple para la intuición, cómo son las ondas electromagnéticas, y ahí vamos a empezar a construir más complejo. Primero necesito que hagan esa intuición básica antes de empezar a resolver problemas complejos. O problemas complejos, voy a resolver muchos problemas, voy a estar un buen tiempo para entender bien las cosas. Entonces, tenemos esto destacar y me dice, bueno, veamos esta solución en un álgebra, vamos a ver esta solución. Por reemplazo la ecuación, y la ecuación voy a usar, a ver si usa si quieren C o si quieren un epsilon. Fíjense, el dt se reemplaza, se hace en la ecuación, me baja cada vez que pongo un dt, como derivado del ct, se me baja un i omega, y como derivado del se me baja menos omega al cuadrado. ¿Ya? Por el otro lado, esto no depende ni de X ni Y, es cero, son de la variable Z. La variable Z, cada vez que yo Z me baja un K, así que me baja un K cuadrado, si dos derivadas, hay un signo menos acá afuera, pero como hay un I acá, entonces me queda menos, ya más, y esto es igual, obviamente, con esta multiplicación por 0 igual a 0. Eso lo descontaré. O si quieren que 0 vector, se le coloco la flecha en el unitario. Ahora, eso me queda 0, que dice que eso no puede ser 0. La única posibilidad que sea 0 interesante es la que sea 0. Lo que se satisfaga lo llamamos relación de dispersión.
Es decir, que lo que es 0 es muy grande. O sea, no tenemos la solución trivial. ¿Ok? ¿Y qué encontramos? En solución no trivial, encontramos que si quieren omega al cuadrado, si quieren multiplicado por esto, es igual a k cuadrado. Si lo divido, esto va como 1 partido por un epsilon, o si quieren, esto es la velocidad de propagación en el medio al cuadrado. Encontramos entonces lo que llamamos una relación de dispersión, la voy a discutir en el futuro con más cuidado, porque quiero decir, porque esta es una discusión lineal, así es fácil, pero vamos a ver si cuando tenemos ondas en general, tienen relaciones mucho más complicadas. Nos dice cómo se relaciona la frecuencia con el número de ondas. Solo cuando son lineales, uno puede mostrar que si uno deforma algo, se propaga esa información. Cuando son no lineales, en el sentido que no lineal, porque obviamente esta relación de dispersión se puede escribir como más menos c por k. Entonces, lineal, es decir, si la relación de dispersión, la relación de dispersión es la relación entre la frecuencia y el número de ondas, simplemente nos dice que en este caso se coloca en el eje horizontal acá, y coloco omega acá, o sea, de lo vamos a escribir breve, encontramos simplemente en líneas rectas, en así, que me dice que dada un grado de onda acá, o un número de onda acá, entonces tenemos una frecuencia de eso. Entonces, que lo determina completamente esta relación, lo llamamos relación de dispersión. En este caso no tiene dispersión, en general no es una relación de dispersión. ¿Qué es lo que encuentra más? Esta parte es básica. Esto que va a ser la más bonita, más sobre el contexto. Y quiero que las contar además, que la modificación muy simple, ¿no? Después vamos a hacer soluciones bonitas que con Lorentz en particular, Lorentz y Lorentz. Entonces, va a ser un poco más general, digamos, una cosa muy bonita de Lorentz, pero un poco sofisticada, diríamos, para abajo. Entonces, lo que vamos a encontrar entonces acá encontramos esto, una relación de dispersión, y simplemente me dice que hay ondas, y uno se pregunta ya, pero entonces esto me va a decir que efectivamente tengo soluciones arbitrarias, fíjense como una cosa lineal, es cero cualquiera, de la forma exponencial, o si quieren pueden colocarle, si les gusta, si les pueden colocarle, no sé, si la parte real, o la parte imaginaria sería coseno de omega t menos z, o así mantener el imaginario un poco más compacto, donde está como tirar, digamos, es por contrario eso que está ahí. Pero uno se pregunta ya, pero para hacer esto, cuando calculé, esto no me da algo, me falta algo, esto me falta cómo es el campo magnético. Entonces, para responder esto, falta cómo es P, cómo es el campo magnético asociado. ¿Por qué? Porque no olviden que tenemos que el vector de E, entonces está relacionado con menos de A de B. Eso me gustaría saber cómo es el B. No, o sea, si E varía en el espacio, B varía en el tiempo, entonces no hay una relación. Entonces tratamos de calcular cuál es el B asociado a esa solución. Entonces, lo que hacemos el protocolo simplemente es X y Z para encontrar cómo es, ahí con la banda electromagnética, nos queda que entonces dice de área B, de área B, de área Z, y acá nos queda simplemente esto de X, de 0, exponencial de I, omega T, de Z, y tenemos 0 acá, y esto debería ser igual a menos de ante de B. Nos aplicamos sobre todo para reconocer que tenemos el otro de la que está nuestra. Entonces, veamos qué nos da hasta ahora. Entonces, esto que nos da lo siguiente, nos da entonces el cuarto vector. Entonces nos queda que, bueno, en X es 0, en Y nos queda entonces la derivada de Z, es decir, es 0, la de X, bien. Y en Z nos queda entonces la Y, que es 0. Si cambia el componente sobre Y es Y, ¿ok? Primera cosa. Y la componente en Y nos queda que la derivada de Z está acá. La derivada de Z está acá, entonces queda Y, ok, nos queda Y es 0, ok, por en este caso exponencial de I omega t menos la Z, la derivada en Z, pues nos va a juntar, ¿no? Juntar lo que acá. Y nos baja también el signo menos. ¿Ok? La derivada entonces va con menos y K. Y eso tiene que ser igual, en este caso, a menos de B. Por tanto, ahí puedo concluir, puedo concluir cuál es, en este caso, cuál es el B de Z acá. Entonces, ahí puedo calcular B. Entonces, calculemos B, que es lo que nos da.
Entonces, nos da cosas interesantes, vemos que nos da. Entonces, nos da así. Entonces, integra esa ecuación muy simple. Entonces, ¿qué cosa? La primitiva o integrado en B, dice que B, entonces, tienen que ser los siguientes. B tiene que ser, primero que nada, se queda el K. ¿Ok? Para que me dé entonces el que hay E0, eso es constante, y fíjense que si esto lo derivo en T, si esto es exponencial de I, en este caso me queda omega T, entonces menos la Z, para que me dé lo que tengo allá, entonces tengo que derivar esto respecto a T, no hay omega, así que lo divido por omega, ¿ok? Si lo divido por omega, entonces al derivar esto me queda I omega, se cancelan los omega, así que tengo bien el signo que está allá, acá, y me faltaría un signo menos acá. Menos. ¿Sí? Un menos que ahí no tengo, que simplemente tiene la derivada de omega T. Muy bien, ¿estamos bien? Y como, pero fíjense que ya de T tiene un signo menos acá, ese menos por el menos se cancela y demás. Se me va a quedar un signo menos acá, por el menos me dice cancela, así que es más, así que me queda eso que está ahí en la dirección Y. Es decir, si tenés esto, ahora me queda aquí K partido por omega, pero K partido por omega, la relación de inversión, K partido por omega es igual a 1 partido por C. ¿Sí? Así que usamos la velocidad C. Entonces nos queda finalmente que B vale, si quieren, E0 partido por C de exponencial de I omega T menos KZ por Y. Si lo quieren, lo voy a escribir ahora en coordenadas reales para que parezca más razonable. Reales, me queda que E vale E0, si quieren, simplemente el coseno de omega T menos KZ más una fase, porque una fase de referencia, menos cero, y B vale en la dirección X unitario, y B vale simplemente lo mismo, vale E0 partido por C, simplemente por la misma cosa, coseno de omega T menos KZ más en la dirección unitaria. Entonces, ¿qué es lo que descubre Maxwell? Lo voy a verificar al tiro, pero lo que descubre Maxwell es lo que llamamos onda electromagnética. Veamos si tenemos alguna imagen en estas ecuaciones. Veamos si tengo alguna onda electromagnética. Aquí hay una. Eso es típicamente lo que es una onda electromagnética, lo que va a descubrir Maxwell, y por eso él escribe que va a encontrar que infiere que va a descubrir que la corrección de sus ecuaciones lo lleva a la inferencia irrenunciable de que lo mismo que genera campo eléctrico magnético permite que haya ondas transversales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son transversales? Porque si lo dibujamos con cuidado, es decir, que si lo coloco, digamos, con cuidado, que colocamos hacia Z, dirección de propagación, entonces colocamos dos coordenadas acá, X e Y. Entonces tenemos que el campo electromagnético, por ejemplo, dibujémoslo, no sé, en negro, está hacia arriba y este está oscilando, de tal forma que, bueno, primero fijo si quieren el tiempo, coloco T igual 0, me queda coseno de eso, por lo tanto es una función trigonométrica así, y lo único que hace es que el campo sube así, después baja, baja, se invierte así, así, se invierte, así. Después el campo electromagnético, si lo hago también a T igual 0, primero hago la imagen a T igual 0, lo dejamos con este color de acá, viene eso acá, es la misma función, ahora tiene una magnitud distinta, que es hecho de 0 partido por C, pero bueno, va hacia acá y hace exactamente lo mismo. Es una función que está en plano ortogonal, así, que hace el campo sea acá, así, tal como ven en la imagen, digamos, en la pizarra clásica. Pero lo interesante es que esto se propaga. Es decir, que esto, eso es para tiempo igual 0, un tiempo cualquiera, da la imagen que tenemos en la historia. Es eso lo que va a descubrir Maxwell, digamos, porque hay más cosas que decir, hay longitudes de onda, periodos, etc. Pero lo que va a descubrir es eso exactamente que vemos ahí. Entonces, su cálculo lo va a llevar, digamos, mientras vemos esa onda que vemos perfectamente ahí, lo va a llevar entonces a esta conclusión que les decía que difícilmente, digamos, podemos evitar la diferencia de la luz, otra cosa con duración transversal. ¿Ok? No obviamente está sus cálculos, pero estas son las frases, digamos, traducidas esto está acá. Son ondas transversales, como lo vemos bien en lo que estábamos viendo recién. Ok, no está acá. Ondas transversales que en este caso se propagan en cada punto del espacio. Esto lo dije para un punto del espacio, pero uno debería copiar y copiar para cada punto del espacio. Tenemos estas ondas que están así, y siempre son un triplete, donde, porque hablamos de triplete, en una dirección va el campo eléctrico, lo dije, pero no lo escribí. En la otra dirección ortogonal va el campo magnético, y hacia acá tenemos una dirección de propagación.
Interesante que la dirección de propagación coincide con nuestro vector de Poynting. ¿Quién es nuestro vector de Poynting? Nos dice que era E cruz B E partido por medio. Es decir, que si yo hago E cruz B, me da C. Por lo tanto, el vector de Poynting efectivamente le dice la dirección donde se está propagando esta onda electromagnética, que es lo que esperamos. Así que efectivamente tenemos ondas como las que vemos ahí, que se propagan perfectamente. Y bueno, y nos dice más cosas. De hecho, por ejemplo, muchas veces uno le gusta escribir en forma más compacta, uno va a decir en realidad que tenemos una onda transversal E, si quieren, en principio, tiene argumentos. ¿Cuál es el argumento? Lo voy a escribir esta vez con argumentos. Fíjense, uno diría que esto se propaga de la forma Z menos, si saco eso fuera acá, entonces aquí me queda omega partido por K. Z menos C por T. ¿Okay? Propaga esta, si quieren, una dirección. Es una onda que la puedo siempre escribir así, donde estoy usando explícitamente que me dice que K por omega en este caso simplemente nos da, digamos, C acá, C. Esto tiene diferentes dimensiones de C. ¿Sí? ¿Está bien? Y nos dice que el V, solo por terminar con el interesante, V va simplemente como K plus E, K dirección, ahora K donde K si quieren hacer el vector, lo podemos escribir un vector, que apunte a la dirección del vector de Poynting, que apunte a la dirección del vector de Poynting, partido por X. Esto, bueno, me queda, si se fijan, es K, pero acá te va a hacer aparecer la velocidad de la luz, así que va por T, y si este vector no fuera normalizado a 1, por ejemplo, se me ocupa acá, no está normalizado, lo busco así, esto entonces me dice que se propaga en el plano ortogonal al campo eléctrico en general, y con esto podemos construir más soluciones. Entonces, bueno, nos falta un poco de tiempo, porque lo que voy a decir. Bueno, tenemos onda electromagnética, tengo que comentar algunas propiedades físicas que las voy a comentar en la próxima clase, acerca del espectro electromagnético, etcétera. Las propiedades ahora podemos volver, como son las distintas formas de luz, cuáles son monocromáticas. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es resolver ahora la ecuación o resolver el problema con fuera. Que como en realidad la ecuación es resolver el eléctrico, las cargas y corrientes, y como lo resuelve, vamos a poder resolver el problema completamente. Vamos a poder calcular, digamos, cómo cuando hay cargas que se mueven en el espacio generan luz. Aquí más o ni siquiera necesito carga. Simplemente descubre que perturbaciones de los campos eléctricos-magnéticos en el vacío se propagan en un medio. Es increíble, ¿no? Es que vamos a descubrir, vamos a relacionar. Aquí más o menos ni siquiera uno puede decir, bueno, cuánticamente necesito el campo y eso genera uno. Pero vamos a descubrir que es la fuente, el origen de la fuente del movimiento de las cargas. Vamos a ver cómo se relaciona resolviendo el problema de ser la relación de otros potencias. Es una relación. Con eso vamos a resolver el financiero, de dónde viene esta luz. ¿Tienen preguntas o dudas? ¿Está acá? Acá es C, la velocidad de la luz, es C'. ¿Sí? ¿Acá? Sí, es el mismo sub-cero. Sí, sí, el mismo. Están relacionados, es siempre el mismo sub-cero. Lo que lo hace más pequeño es la luz, la velocidad del mismo. Les recuerdo entonces tampoco olvidar, entonces tenemos control y lo otro es que puede jugar sobre la batería. Obviamente no se va a volver a mantener. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. Aunque no tener un cable vacuno. Obviamente para diseñar, digamos, el control para la función de las cosas, la idea aprendiendo razonablemente. Y si van a necesitar una cosa, creo que se los voy a agregar, como una que ya sea realmente. ¿Sí? Pero en principio se nos causa la tarea y ¿okay? ¿Nos vemos? Voy a cortar. ¿Sí? Escucho. Sí, tú tienes que darle ese.